Puede que estés entrenando correctamente, comiendo bastante bien durante el día, y aún así, estés cometiendo un error todas las noches que dificulta tu pérdida de grasa. Y lo más interesante es que probablemente no sea simplemente cenar tarde. Imagina que tienes 47 años, entrenas 4 veces por semana y durante el día intentas comer saludable. Has reducido los refrescos, comes más proteína y hasta haces cardio. Pero cada noche sucede exactamente lo mismo. Llegas a casa cansado, cenas tarde y después aparece ese pequeño pensamiento. Solo voy a comer algo más antes de dormir. Entonces llega el yogur, unas nueces, un poco de chocolate o quizá unas galletas. El problema es que cada uno de esos alimentos puede parecer pequeño por separado. Pero cuando los sumas al final del día, pueden convertirse en cientos de calorías adicionales que nunca habías contabilizado. Y aquí aparece la primera gran verdad de este video. Cenar tarde no hace que las calorías se transformen mágicamente en grasa mientras duermes. La realidad científica es mucho más interesante. Tu cuerpo tiene un reloj interno llamado sistema circadiano que ayuda a coordinar el sueño, las hormonas, la temperatura corporal y diferentes procesos metabólicos. Por eso, el momento en que comes puede modificar la manera en que tu organismo responde a una comida. En un ensayo clínico aleatorizado publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, investigadores de Johns Hopkins compararon una cena a las 6 de la tarde con una cena a las 10 de la noche, utilizando las mismas calorías. Participaron 20 adultos sanos, y los investigadores observaron que la cena tardía produjo una mayor elevación de glucosa durante la noche, retrasó el pico de triglicéridos y redujo la oxidación de ácidos grasos. Piénsalo por un momento. Misma cantidad de comida, pero diferente horario y diferente respuesta metabólica. Esto no demuestra que cenar tarde automáticamente te haga engordar, pero sí demuestra que el horario puede importar. Y aquí es donde muchas personas cometen un error cuando hablan de metabolismo. Escuchan menor oxidación de grasa durante la noche y concluyen inmediatamente que esa grasa se almacenará en el cuerpo. Pero el metabolismo humano no funciona como una máquina donde una comida desaparece y automáticamente se convierte en grasa. El resultado final depende del balance energético acumulado y de muchos otros factores. Por eso, si alguien te dice que después de las 8 de la noche cualquier alimento se convierte directamente en grasa, desconfía. Esa afirmación es demasiado simplista y no representa correctamente la evidencia disponible. Sin embargo, existe algo que sí debería preocuparte mucho más. Llegar a la noche con demasiada hambre y convertir la cena en la comida más grande del día puede hacer que controlar tus calorías resulte muchísimo más difícil. Piensa nuevamente en esa persona de 47 años. Durante el desayuno, come poco, al almuerzo intenta portarse bien, y por la tarde prácticamente no come porque quiere acelerar la pérdida de grasa. A las 9 de la noche está agotado, tiene hambre y además acaba de terminar su entrenamiento. En ese momento no está tomando decisiones desde la misma situación que tenía a las 10 de la mañana. Su cerebro está buscando energía y recompensa. Entonces prepara una cena abundante y después empieza el verdadero problema: comer directamente desde el paquete mientras mira televisión. Una porción de frutos secos, un poco de queso, unas galletas, algo dulce y quizá una bebida con calorías. Cuando finalmente se va a dormir, puede haber consumido varios cientos de calorías adicionales. Y aquí aparece una diferencia fundamental. El problema no es necesariamente la cena, es el patrón que rodea la cena. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en JAMA Network Open en 2024 analizó 29 ensayos clínicos aleatorizados con 2.485 participantes. Los investigadores encontraron que una distribución más temprana de las calorías se asociaba con una mayor reducción de peso, aunque los efectos fueron relativamente pequeños, y la certeza estuvo limitada por heterogeneidad y riesgo de sesgo. Eso significa que el horario puede ser una pieza del rompecabezas. Pero no es todo el rompecabezas. Si consumes más energía de la que necesitas de manera constante, adelantar la cena unas horas no va a solucionar mágicamente el problema. Ahora viene una pregunta todavía más importante. ¿Qué ocurre si entrenas por la noche? Porque aquí es donde algunas recomendaciones de internet pueden hacer más daño que beneficio. Imagínate que terminas tu entrenamiento a las 9:30 de la noche y alguien te dice que no debes comer absolutamente nada porque ya es tarde. Eso no tiene sentido como regla universal. Si entrenaste fuerza, necesitas que tu alimentación diaria proporcione suficiente proteína y energía para favorecer la recuperación y conservar tu masa muscular. Después de los 40, esto se vuelve especialmente importante. Tu objetivo no debería ser simplemente ver un número más pequeño en la báscula. Tu objetivo debería ser reducir grasa mientras conservas la mayor cantidad posible de músculo y fuerza. Porque perder peso y mejorar tu composición corporal no son exactamente la misma cosa. Por eso, una persona que entrena por la noche puede perfectamente cenar después de entrenar. La clave está en construir una comida adecuada y evitar convertir ese momento en una oportunidad para consumir calorías sin control. Una cena puede incluir una fuente de proteína, vegetales u otros alimentos ricos en fibra, una cantidad de carbohidratos adaptada a tus necesidades
y una cantidad razonable de grasa. No necesitas tener miedo a los carbohidratos solamente porque sea de noche. Tampoco necesitas eliminar completamente la cena para perder grasa. Lo que necesitas es que esa comida encaje dentro de tu alimentación total. Y aquí aparece otra pieza que muchas veces ignoramos: el tamaño de la cena. Una persona puede cenar a las 6 de la tarde y aún así ganar peso si esa cena contiene demasiadas calorías. Otra persona puede cenar a las 10 de la noche y perder grasa si su alimentación total está correctamente estructurada. Por eso, cuando hablamos de cena que engorda, debemos tener cuidado con las palabras. El reloj no es el único responsable. La cantidad total de energía, la composición de la dieta, la actividad física y la adherencia también importan. Pero eso no significa que el horario sea irrelevante. En un ensayo controlado publicado en Obesity en 2022, investigadores estudiaron adultos sanos bajo condiciones controladas y encontraron que retrasar el periodo de alimentación reducía la oxidación de grasa, independientemente del horario del sueño y de la duración de la ventana alimentaria. Este tipo de estudios son interesantes porque permiten aislar mejor el efecto del horario. Pero también debemos entender sus limitaciones. Son estudios controlados y relativamente pequeños, por lo que no podemos convertirlos automáticamente en una predicción exacta de cuánto peso ganará o perderá una persona. Y existe evidencia todavía más reciente. Un metaanálisis publicado en Nutrition Reviews en 2026 analizó estudios observacionales sobre alimentación tardía y obesidad. Los investigadores encontraron una asociación entre comer tarde y mayor riesgo de obesidad en el conjunto de estudios, con una asociación más clara en los estudios de cohorte. Pero también señalaron la necesidad de más investigación, especialmente en poblaciones occidentales. Esto nos enseña algo muy importante sobre la ciencia. Una asociación no demuestra por sí sola que el horario sea la causa directa del aumento de peso. Las personas que comen tarde pueden tener otros hábitos diferentes. Quizá duermen menos, tienen horarios laborales diferentes, comen más ultraprocesados, consumen más calorías o tienen menor actividad física. Por eso los científicos necesitan ensayos clínicos y estudios controlados para intentar separar todas esas variables. Y cuando juntamos toda la evidencia, la conclusión más razonable no es comer tarde engorda automáticamente. La conclusión es mucho más útil. Un patrón de alimentación más temprano puede ofrecer algunas ventajas metabólicas y puede facilitar el control del peso en determinadas personas, pero el balance energético y la calidad de la dieta siguen siendo fundamentales. Ahora quiero que pienses en tu propia noche. Llegas del trabajo. Estás cansado. Quizá has tenido un día estresante. Entrenaste, cumpliste tus responsabilidades y finalmente te sientas frente al televisor. Entonces aparece una recompensa. Me lo merezco. Ese pensamiento parece inocente, pero puede convertirse en un hábito poderoso. No necesariamente estás comiendo porque tengas hambre física. Quizá estás buscando relajarte, distraerte o compensar el estrés del día. Y aquí entra la psicología del comportamiento. Los alimentos muy sabrosos pueden convertirse en parte de rutinas asociadas con determinados lugares, horarios o emociones. Por eso, controlar la cena no consiste solamente en conocer cuántas calorías tiene el pollo o cuánto carbohidrato tiene el arroz. También consiste en entender por qué comes cuando no tienes hambre. Si cada noche te sientas en el mismo sofá y automáticamente aparecen snacks, tu cerebro puede aprender esa asociación. Con el tiempo, el deseo puede aparecer incluso antes de sentir hambre. La solución no tiene que ser fuerza de voluntad infinita. Puede ser modificar el entorno. No comer directamente del paquete. Servir una porción definida. Preparar la cena antes de tener hambre extrema y crear una rutina posterior a la cena que no dependa de comida. Pero volvamos al entrenamiento. Si tu objetivo después de los 40 es ganar músculo y perder grasa, necesitas pensar en el día completo. Necesitas suficiente proteína, entrenamiento de resistencia, recuperación adecuada, sueño y una ingesta energética compatible con tu objetivo. La cena es solamente una parte de esa estrategia. Y si entrenas tarde, no tengas miedo de comer después. Una comida post-entrenamiento puede ser perfectamente compatible con la pérdida de grasa siempre que esté incluida dentro de tu estrategia nutricional. Ahora bien, si tienes libertad para elegir el horario, puede ser razonable evitar que la comida más grande del día quede inmediatamente antes de dormir. Un estudio aleatorizado en adultos sanos encontró que una cena a las 9 de la noche produjo una respuesta de glucosa de 24 horas diferente respecto a una cena a las 6 de la tarde. Mientras que otras investigaciones también han encontrado diferencias en la respuesta metabólica a las cenas tardías. En personas con diabetes tipo 2, un pequeño ensayo cruzado también encontró una mayor respuesta de glucosa e insulina después de una cena a las 9 de la noche comparada con una cena a las 6 de la tarde. Sin embargo, el estudio fue muy pequeño, con solamente 8 participantes, por lo que debemos interpretarlo con cautela. Eso es exactamente lo que significa interpretar ciencia correctamente. No tomamos un estudio pequeño y lo convertimos en una ley universal. Observamos el conjunto de la evidencia, analizamos la calidad de los estudios y preguntamos qué conclusión podemos defender realmente. Entonces, ¿qué puedes hacer desde esta noche? Primero, evita llegar a la cena con un hambre descontrolada.
Si durante todo el día comes demasiado poco, probablemente será mucho más difícil controlar la cantidad de comida por la noche. Segundo, construye una cena alrededor de proteína suficiente. Esto puede ayudarte a alcanzar tus necesidades diarias y a mantener una alimentación más saciante. Tercero, utiliza alimentos ricos en fibra y volumen para que tu comida sea satisfactoria sin necesidad de convertirla en una montaña de calorías. Cuarto, presta atención a los extras. Aceites, salsas, frutos secos, quesos, postres y bebidas pueden sumar muchas calorías, aunque individualmente parezcan pequeñas. Quinto, si puedes elegir, intenta que una comida extremadamente abundante no quede pegada a la hora de dormir. Y sexto, si entrenas de noche, adapta la cena a tu entrenamiento. No conviertas el reloj en tu enemigo, porque quizá el mayor error que estás cometiendo no es comer a las 10 de la noche. Quizá el verdadero error es pensar que para perder grasa tienes que sufrir, pasar hambre y eliminar comidas. Después de los 40, tu objetivo debería ser mucho más inteligente. No quieres simplemente ser más ligero, quieres ser fuerte. Quieres poder entrenar dentro de 10 años. Quieres conservar músculo, quieres tener energía, quieres mantener independencia física y disfrutar de tu cuerpo durante más tiempo. Y para conseguirlo, no necesitas vivir aterrorizado por un plato de arroz a las 9 de la noche. Necesitas comprender cómo funciona tu alimentación completa. Así que recuerda esto. Cenar tarde no significa automáticamente que vas a ganar grasa mientras duermes. Pero una cena muy abundante, acompañada de picoteo nocturno y exceso de calorías, puede dificultar enormemente la pérdida de grasa. Y la evidencia disponible también sugiere que comer más tarde puede producir respuestas metabólicas menos favorables en determinadas circunstancias. La solución no es tener miedo a la cena. La solución es utilizarla estratégicamente. Si tienes más de 40 años, entrenas y quieres perder grasa sin sacrificar músculo, piensa menos en reglas como no comer después de las 8 y empieza a pensar en el panorama completo. Cantidad, calidad, proteína, entrenamiento, sueño, horarios y hábitos. Porque tu cuerpo no cambia por una sola comida. Cambia por lo que haces de manera repetida durante semanas, meses y años. Y esa es la buena noticia. No necesitas ser perfecto esta noche. Solo necesitas empezar a tomar mejores decisiones de manera consistente. Si este video te ayudó a entender por qué la cena no es el enemigo, suscríbete al canal. Y dime en los comentarios algo muy sencillo. ¿A qué hora cenas normalmente y qué comes justo antes de dormir? Porque quizá descubramos que el verdadero problema no está en la cena que haces, sino en lo que ocurre durante la hora posterior.